Y luego vamos a hablar un poco al respecto de las fases y los ciclos semafóricos, ¿no? Los ciclos y fases semafóricos hacen referencia al tiempo transcurrido en el cambio de fase del semáforo, generando una secuencia entre los semáforos conectados en una intersección. Para hablar de fases y ciclos de semáforos, tenemos que entender que existen dos tipos de sistemas, ¿no? Un sistema inteligente, el cual nos permite que nuestras intersecciones semaforizadas estén conectadas a un centro de control y que estos a su vez se vayan calibrando dinámicamente con relación a la oferta y la demanda o a la presencia de los distintos tipos de usuarios que tenemos dentro de los cruces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Morelia, tiene un sistema inteligente que no tiene una fase semafórica estática, sino que es dinámica. A través de el día va cambiando el número de minutos, hablamos de segundos, el número de segundos que le da al vehículo particular y le da a los peatones y le da a las distintas calles que tenemos dentro de la intersección, ¿no? Entonces cada rato o cada que se requiere se va compensando esta información, y eso es relacionada con los aforos que se van levantando por los sensores que tenemos en los cruces, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el gráfico que les mostré, en el cual pudimos identificar las horas de máxima demanda. Tiene que ver justamente con esta calibración y con esta manera en la cual nos ayuda a que las fases semafóricas sean dinámicas y vayan atendiendo a cuestiones de cómo se está moviendo la gente. Y tenemos sistemas pues más viejitos que pues no están conectados entre sí, ¿no? Que muchas de nuestras ciudades realmente tienen ese tipo de semáforos y muchas veces pues son en los cuales ves al policía picándole con un palo para hacer el cambio de la fase semafórica, ponerle más verde, quitarle más rojo, y que realmente pues descompensa, y ahí sí muchas veces no tenemos bien calibrado nuestro sistema de semáforos, ¿no? Entonces, cayendo desde ese tipo de los dos sistemas, también encontramos que tenemos distintos tipos de semáforos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México es muy común que tengamos pues el verde, el amarillo y el rojo como las luces que existen dentro del sistema de semaforización, ¿no? Y cuando tú los programas, pues así funcionan también. Sin embargo, no todos los países tienen los mismos colores, ¿no? Hay algunos que incorporan el color blanco, hay algunos que tienen algunos otros colores que significan alguna cuestión totalmente distinta, y también se semaforiza de maneras distintas. Por ejemplo, hay ciudades como es Querétaro que tienen su sistema de transporte en el cual tienen de autobús, tienen vehicular, tienen peatonal, algunos tienen ciclista, pero hay ciudades que pues se tienen el elemental, ¿no? Que es vehículo peatón, porque realmente el semáforo surge y nace en Londres, o bueno, en Reino Unido, derivado de la necesidad de regular los flujos vehiculares y peatonales, ¿no? Entonces de ahí surge, y ahora tenemos presencia de distintos elementos dentro de la semaforización, y eso es en la cuestión urbana. Si nos vamos a una ciudad donde tengas presencia de ferrocarril, también hay semáforos para la cuestión del ferrocarril, ¿no? Que te indican que puedes avanzar, que no puedes avanzar. Los ferrocarriles también tienen ciertos semáforos que les permiten pues prestar el servicio. El metro de la Ciudad de México también tiene sus semáforos que te ayuda a identificar pues que tienes a lo mejor un problema en la estación, ¿no? Me acuerdo que cuando tienen como un metro detenido, una estación adelante, o algún problema, en el semáforo se pone un triángulo verde, ¿no? O empieza a parpadear para que pueda avanzar. Entonces tenemos presencia de distintos tipos y elementos de los semáforos que nos permiten el que se pueda hacer la convivencia de los distintos usuarios. Y por otra parte, también los semáforos pues nos ayudan a regular
a los distintos usuarios. Por eso también es bien importante que durante la generación de información de los aforos pues tengas bien presente qué tipos de vehículos, cómo son los vehículos, para que empiezas a generar las prioridades de paso, las preferencias y todo eso relacionado a cómo vamos a hacer los tiempos para que sean los cruces, ¿no? Por ejemplo, algo que es bien interesante aquí en Querétaro es la ciclovía de Universidad, ¿no? Que bueno, además de que durante un tiempo estuvo a la derecha y después la pasaron a la izquierda y la regresaron a la derecha y ha sido toda una controversia, actualmente funciona mediante el uso de semáforos ciclistas que le dan preferencia de paso al ciclista con relación al vehículo particular, y entonces el vehículo particular todavía tiene el rojo y la bicicleta ya puede cruzar porque se le dan 5 o 6 segundos de preferencia para que pueda adelantarse y ser la primera que cruza, ¿no? Entonces ese tipo de estrategias para dotar de seguridad a ciertos usuarios es muy común que suceda en las ciudades. En cuestión de aforos peatonales o de semáforos peatonales, yo recuerdo mucho la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, que tienen fases de todos rojos en cierta vialidad, ¿no? Entonces, con todos rojos me refiero que todos los semáforos vehiculares se ponen en rojo durante cierto periodo de tiempo que pudiera ser 15 minutos, garantizando así que el cruce de todas las personas en todos los sentidos se pueda realizar de manera segura, ¿no? Son estrategias que se han generado y que se han ido generando a través del tiempo. Sin embargo, pues no todas las ciudades optan por implementarlas porque las dinámicas de cada ciudad son distintas y se tienen que ir ajustando conforme a los datos y a la información que pudiéramos ir teniendo, ¿no? Entonces, esta parte de los semáforos es bastante interesante, da para mucho. El análisis para incorporación de semáforos, hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de estar trabajando en cuestiones de pedir que o solicitar a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes la implementación de 2 semáforos en una vialidad que pues es de vialidad federal, ¿no? Entonces ya estaba absorbida por la mancha urbana y ellos te piden que cumplas con ciertos requisitos que te marcan dentro de un manual que es de dispositivos de control del tránsito, que también más adelante vamos a tocar, que es la importancia de muchas veces alinearse y conocer todos aquellos manuales, regulaciones y normativas en el tema para que tú puedas desarrollar y generar los proyectos que realmente ayuden a que generes la solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, el análisis para la incorporación de semáforos nos pedía un volumen mínimo vehicular. Entonces nos decía que tenía que ser de tanto el mínimo volumen para que pudieras tú poner semáforos en esa intersección, ¿no? Entonces, para poder tú determinar el volumen mínimo vehicular, ¿qué tenías que hacer? Pues generar aforos, ¿no? Y los aforos que teníamos que generar en esta ocasión, pues tenían que ser aforos automáticos. Sin embargo, pues no teníamos los equipos para las estaciones maestras para levantar los aforos automáticos, entonces levantamos aforos manuales de 16 horas durante una semana para poder tener datos con los cuales poder justificar la necesidad de un semáforo en ese cruce, ¿no? Y luego la circulación transversal, ¿no? Entonces, para poder identificar la circulación transversal, también surge de la realización de estudios que se tuvieron que hacer, que tienen que ver con los aforos. Los volúmenes en horas de máxima demanda, de igual manera, es información que tú recolectas con la cuestión de los aforos y con velocidades que nos ayudan a conocer cuál es la dinámica que tenemos presente, ¿no? El volumen mínimo de peatones, igual, no nada más necesitamos aforos vehiculares, también necesitamos y se realizaron aforos peatonales en la zona, ¿no? Antecedentes sobre accidentes, entonces, ¿qué accidentes y con qué frecuencia se estaban teniendo accidentes en esa zona para tú poder solicitar el que se pudiera poner un semáforo, ¿no? Amplias fluctuaciones del tránsito en ambos accesos a la intersección. Volvemos a lo mismo, tiene que ver
con cuestiones de velocidad y con cuestiones de aforos, ¿no? Intersecciones amplias y irregularidades con más de 4 accesos, ¿no? Igual tiene que ver con levantamientos en campo para determinar cuáles las características físicas de la infraestructura que tenemos ahí. Sistemas progresivos de semáforos, si es que existían, un poquito de los sistemas inteligentes que estábamos platicando, pero pues al no existir, pues realmente no era una variable que tuviéramos que considerar. La interrupción del tránsito continuo y el semáforo en zonas de alto volumen peatonal, ¿no? Si realmente era necesario que se hiciera un semáforo. Entonces, con toda esta información, derivada de los estudios, pudimos hacer análisis en el cual, pues, si se dan cuenta, pues dentro de todos los requisitos que estaban pidiendo se cumplían, y al cumplirse, pues había la posibilidad de instalar un semáforo, ¿no? Y como lo veníamos platicando, hay distintos análisis para la cuestión de semáforos. Digo, estos programas como es Visum, es Transit, pues algunos otros existentes nos ayudan a poder visualizar qué pasa si nosotros ponemos unos semáforos en una vialidad de este tipo. Entonces nos ayuda modelando y haciendo una simulación de qué podría estar sucediendo. Este programa en específico se llama Visum, nos permite poder visualizar qué estaría sucediendo en este punto a la hora de meter semáforos. Entonces le voy a poner play al video y entonces se empieza a ver. Ahí tenemos unas lucecitas verdes que implican la fase verde, unas lucecitas rojas que son cuando se pone en rojo y paran todos los vehículos para que se hagan las incorporaciones a la carbonera, y tú puedes alimentar este programa mediante la recolección de todos aquellos datos que hemos venido platicando, ¿no? Entonces tenemos aforos, y los aforos los tenemos por distintos tipos de vehículos. Si se pueden dar cuenta en el video, se aprecia que tenemos vehículos particulares, autobuses, transporte de carga, hasta bicicletas hay, derivado del análisis que se hizo con relación a los tipos de vehículos y a la cantidad de vehículos que pasaban cada 15 minutos, ¿no? En hora de máxima demanda. Tenemos las velocidades, porque también se hicieron mediciones de velocidades que se incorporaron al proyecto para poder generar este tipo de simulación. Tenemos cuestiones relacionadas a demoras. De igual manera, ayudan a que se pueda visualizar de manera muy dinámica la cuestión de cómo está siendo y qué está pasando en esa zona con estos datos, ¿no? Entonces ya nosotros hacemos la incorporación de los semáforos con una propuesta de fases semafóricas, y los datos que nos va a arrojar esta simulación tiene que ver con el tamaño de las colas que vamos a generar, tiene que ver con el nivel de servicio de la vialidad, qué tanta afectación va a tener, tiene que ver con tiempos de desplazamiento, tiene que ver con cantidad de vehículos que pudiéramos estar teniendo. Y siempre que hacemos una simulación tenemos que ir hacia los escenarios futuros, ¿no? ¿Qué va a pasar en caso de que en 10 años tengamos mayor presencia de vehículos y traemos una tasa de 7% de motorización dentro del estado? Entonces, ¿qué estaría sucediendo? Los semáforos, ¿qué impacto estarían teniendo dentro de la fluidez de la carretera, ¿no? ¿O qué estaría sucediendo a lo mejor si el desarrollo inmobiliario que tenemos ahí cercano pudiera generar una vía paralela a esta carretera para poder acceder y salir de la colonia, ¿no? Entonces, pues generalmente vamos a tener un decremento de vehículos significativos en esta vialidad que se estaría mudando a la otra, y podríamos hacer el análisis de qué estaría sucediendo con nuestras fases semafóricas en esta intersección, ¿no? Y luego podemos hacerlo a nivel macro con relación a los demás cruces que tenemos semaforizados, cómo va a ser el comportamiento de los distintos cruces y qué afectación o qué beneficios pudiera estar trayendo a la movilidad o a la fluidez dentro de la zona. ¿Qué pasa con los vehículos particulares? ¿Qué pasa con los vehículos de carga? ¿Qué pasa con el transporte público? ¿Qué pasa con las bicicletas? O sea, la bondad que tienen este tipo de programas para poder hacer estos análisis es que nos ayuda a entender mucho
y a futurizar las posibles decisiones del presente para poder entender qué impactos o qué beneficios pudiera estar teniendo el que incorporemos distintos dispositivos del control del tránsito, porque aquí estamos hablando meramente de semáforos, pero pudiéramos estar hablando de reductores de velocidad, que nosotros los conocemos habitualmente como topes, pero que no necesariamente todos los reductores de velocidad son topes, ¿no? Tiene que haber o tienen distintas funciones cada uno de ellos, distintas formas, y nos ayuda a poder elegir la mejor manera en la cual pudiéramos intervenir una vialidad para regular de una mejor manera también la velocidad dentro de ella, ¿no? Y con eso poder generar una convivencia de cruce entre los distintos usuarios de tal manera que tengamos y disminuyamos la presencia del riesgo para evitar de esta manera que podamos tener accidentes fatales o lesiones derivados de estos, ¿no? Y luego tenemos estudios de frecuencia de paso y ocupación visual, que son estudios que nos ayudan o nos arrojan datos de la operación de los vehículos con relación al tiempo, la oferta y la demanda existente en puntos específicos, ¿no? Ahí en la foto, si ven, o se puede observar a unas personas que están en un parabús, justamente levantando este tipo de estudios. ¿Qué es lo que nos ocupa o qué es lo que se requiere para estos estudios? Pues realmente tener personal que esté tomando la ocupación vehicular. Generalmente la ocupación vehicular se genera una capacitación antes de poder generar estos estudios, en la cual tú vas a homogenizar de cierta manera la capacidad o la ocupación de los distintos tipos de unidades que tienes presentes en tus vías. Y por ejemplo, en el caso de Morelia tenemos combis, microbuses y autobuses, ¿no? Entonces tenemos que generar una homogenización de cómo vamos a recolectar la información para que a la hora de procesarla sea más sencilla. Entonces, por lo general nosotros tenemos del 0 al 5, ¿no? Que 0 nos implica vacía, el 3 nos implica medio llena y el 5 nos implica que está muy llena. Sin embargo, por ejemplo, eso aplica para buses y microbuses, pero para las vagonetas solo metemos 3 criterios, ¿no? Que es el vacía, el medio llena y el totalmente llena. ¿Por qué? Porque al ser una unidad de menor capacidad, pues es como muy distinto a la cuestión que tenemos con relación al autobús, que a lo mejor al autobús le caben hasta, dependiendo del tamaño, pero pongamos en unas 70, 80 personas entre parados y sentados, contra una combi que le caben a lo mejor 17, 20 personas entre parados y sentados, ¿no? Entonces, ayuda mucho el generar estos procesos de homogenización y entendimiento de cómo van a ser los levantamientos para que a la hora de tener los datos pues podamos procesarlos de una mejor manera, ¿no? Entonces vamos a captar en un punto en específico qué tan llenas van nuestras unidades de transporte y eso nos va a dar una idea de qué tantas personas están utilizando el servicio, o sea, qué tantos asientos ocupados llevas contra qué tantos asientos ofrecidos estás dando, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta muchas veces de la sobreoferta que existe de servicio, porque vamos a tener en ciertos horarios cantidades de asientos por encima de lo que se requiere y vamos a tener horarios en los cuales se requiere mayor cantidad de asientos, ¿no? Entonces esta es una base de datos de cómo se va generando y recabando la información. Aquí ya básicamente pues tenemos dos tiempos en la cuestión de los levantamientos de los datos. Una es la generación de formatos, que hace un momento lo platicábamos, y otra es la generación de la base para la base de datos en la cual vamos a ir vaciando la información. Tenemos que ser muy precisos a la hora de trabajar con la gente en decirles cómo queremos que se haga el levantado de la información o el levantamiento de la información y cómo queremos que sea el procesamiento de la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros, dentro de los datos que requerimos para ya generar una base de datos que podamos analizar, tiene que ver con la fecha, la hora de inicio, el punto de localización,
la hora final, el nombre del aplicador, y tenemos, por ejemplo, el nivel de ocupación, que lo tenemos del 0 al 5, como les comentaba. También se tiene que ir haciendo por periodos de 15 minutos, nada más que aquí vas anotando la hora en que pasó, vas anotando la ruta que pasó, vas anotando el número económico que tiene la ruta. El número económico es el número que le asigna ya sea la autoridad o el coordinador de ruta a cierta unidad con cierta placa para que preste el servicio. Es como el número con el cual las organizaciones o el coordinador de ruta identifica el vehículo, ¿no? Tenemos los niveles de ocupación. Por ejemplo, nosotros en este caso estábamos levantando la marca de la flota vehicular que teníamos presente, el tipo de la flota vehicular, la placa y el sentido, ¿no? Entonces, con toda esa información podemos empezar a generar análisis relacionados al tema de la prestación del servicio de transporte público, porque estamos hablando ahorita de transporte público, pero bien lo podrías hacer para taxis, a lo mejor implementarlo para, no sé, analizar el tema de cómo están operando las plataformas que están llevando productos como son alimentos, que son todas estas motos que ahora están en circulación, o puede ser con vehículos particulares. O sea, dependiendo del interés que tengas, pues va a ser el tipo de vehículo que vas a levantar, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite entender cuando empiezas a levantar, por ejemplo, las placas, ¿no? Las placas, pues a lo mejor vas a entender que a las 6 de la mañana pasó esa placa y esa placa regresó al mismo punto a las 8 de la mañana. Entonces ya te das una idea que para que esa placa vuelva a salir y poder prestar el servicio tuvieron que pasar 2 horas, ¿no? Entonces empiezas a saber que 2 horas y empiezas a identificar, pues si a lo mejor esa ruta que es la gris, a lo mejor tiene 3 derroteros o itinerarios distintos, que es la gris 1, gris 2, gris 3, gris 4. Entonces a lo mejor empieza en la mañana prestando servicio a la gris 1 y en la tarde ya anda metida en la gris 2 y en la noche anda metida en la gris 4. Entonces empiezas a entender también cómo es el enrolamiento del transporte público dentro del servicio que se está dando, ¿no? Entonces a lo mejor tienen 120 unidades que a través del día las van orientando a los distintos servicios que están cubriendo, y a lo mejor de 7 a 9 de la mañana tienes mayor número de unidades en la gris 1 y a las 10 de la noche tienes mayor número de unidades operando en la gris 4, ¿no? Entonces también te da ciertos criterios y cierta información para que tú puedas entender cómo está funcionando el servicio, ¿no? Este es un análisis que realizamos en algún momento con el tema de frecuencia de paso y ocupación visual para la ciudad de Cuernavaca. Entonces, en el punto de Leandro Valle y profesor Agustín Güemes Celis, un día sábado encontramos que el autobús el que mayor presencia tiene de una flota vehicular existente con un 65%, las vans un 18% y los microbuses un 17%, ¿no? Entonces ya sabes que dentro del servicio de transporte público tienes mayoría de autobuses, ¿no? Por ejemplo. Y ya después empiezas a ver que de igual manera se registró que el mayor que transita por ahí es la ruta 3 con un 10% del total, y el que menos presencia tiene son los verdes de Morelos con un 0.12%. Esto nos empieza a hablar de las frecuencias que estamos teniendo por cada una de las rutas que pasan por ese punto, ¿no? Entonces seguramente la ruta 3 traía a la mejor frecuencias de 5 minutos, entonces cada 5 minutos estaba pasando y era un servicio urbano, y el verde de Morelos a lo mejor era un servicio foráneo que tenía horarios de cada 2 o 3 horas para estar pasando por ese punto, ¿no? Entonces también te empieza a ayudar a entender cómo son las frecuencias de cada uno de los tipos de vehículos. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, ahí pudiéramos ver si la ruta 3 presta servicio con autobuses o con vans, ¿no? Porque seguramente quienes tuvieron mayor presencia de servicio o con mayores frecuencias
fueron las combis, porque las combis, al ser vehículos de baja capacidad, requieren que estés aventando mayores o frecuencias más cortas entre una y otra, ¿no? Y luego, asimismo, se pudo observar que en el mismo punto el total de lugares ofertados fue de 166.725, mientras que la ocupación estimada de esta oferta fue de 39.552, teniendo una sobreoferta de servicios de transporte del 420%, ¿no? Bueno, por lo menos en ese punto pudimos captar que las unidades no iban totalmente llenas, y por lo cual de los 166,000 lugares que se estaban ofertando, pues solo se utilizaban 39,000, ¿no? Entonces empiezas a identificar cuestiones relacionadas a la oferta y la demanda y cómo es esta prestación del servicio, y si realmente está pegada, y si tienen quienes están haciendo la prestación del servicio una programación de cómo se debería de estar haciendo el servicio durante las horas del día, o simplemente avientan las mismas 20 unidades durante todas las horas del día, sin importar las dinámicas distintas que estamos teniendo en la ciudad, ¿no? Que es mucho lo que sucede en muchas de las ciudades mexicanas, ¿no? Se tienen frecuencias estáticas para ciudades dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Pues muchas veces una sobresaturación o un congestionamiento, porque están operando muchas rutas de transporte, o tenemos otras cuestiones que tienen que ver con que tenemos unidades de baja capacidad, como son las combis, que necesitan que estés aventando frecuencias más cortas entre una y otra, y eso también genera congestionamiento, ¿no? Entonces, ahí se tiene que hacer el análisis, y a lo mejor es mejor que hagas una propuesta de que puedan ser vehículos más grandes, aunque tengas frecuencias más amplias, o alguna otra medida que ayude a que podamos nivelar esta cuestión de la oferta y la demanda, ¿no? Y luego tenemos estudios de ascenso y descenso, que los estudios de ascenso y descenso lo que nos permiten conocer es cómo es el comportamiento de las personas usuarias dentro del servicio de transporte. Estos estudios ayudan a conocer la demanda de las rutas y dan pauta para el establecimiento de paradas. ¿Cómo funciona un estudio de ascenso-descenso? Particularmente se suben 2 personas a la unidad de origen a destino y van no cronometrando, van midiendo cuántas personas suben en qué punto, cuántas personas bajan en qué punto, y cómo es el comportamiento de toda la ruta a través del día, para poder identificar hacia dónde van las personas, dónde es donde suben más personas, dónde es donde bajan más personas, empezar a identificar valores o indicadores como es el IPK, que es el índice pasajero kilómetro, para saber cuánta rotación de personas tenemos dentro de la unidad. Cuando hablamos de IPK se menciona que un buen IPK es arriba de los 4 personas kilómetro. Entonces el que vaya rotando las personas es bastante importante, porque eso genera que pues realmente tu ruta es funcional. Tu ruta no es de origen a destino, sino que vas entregando personas a través de toda la ruta, ¿no? Y de esta misma manera nos ayuda a identificar cuáles son los puntos de mayor interés para las personas para el establecimiento de paradas, ¿no? Entonces, pues muchas veces las paradas que tenemos dentro de la ciudad no funcionan porque no están hechas con base a un análisis de este tipo, ¿no? Digo, tenemos presencia de varias concesionarias que ponen parabuses dentro de nuestras ciudades, que creo que todos conocemos algunos de ese tipo de mobiliario, en el cual pues ponen cierta publicidad para que pues se pueda prestar el servicio. Entonces esos puntos que muchas veces eligen estas concesionarias tienden que ver más con la cuestión de dónde ellos se pueden publicitar mejor, que con relación a dónde realmente está subiendo y bajando la gente, ¿no? Entonces se tendría que hacer un cruce de información para poder establecer
cuáles son los puntos idóneos para establecer estas paradas y estos ascensos y descensos. Lo que se obtiene de resultado de estos estudios es algo que nosotros conocemos como polígonos de carga, que nos indica cómo es el comportamiento de carga de ascenso y descenso dentro de la ruta de transporte en la ruta, pues. Y es bien importante el tener siempre y considerar que no siempre nuestras ciudades tienen paradas establecidas, por lo cual tendremos que ir dando claves a los puntos en los cuales se están realizando los ascensos-descensos, para que al final, a lo mejor, si nuestra propuesta es que generemos un corredor en el cual queremos unificar 20 rutas, pues estas claves coincidan y podamos hacer un análisis de todas las rutas en general o en conjunto y podamos determinar cuáles serían las paradas que se deberían de determinar, a lo mejor pensando en lo que ya tenemos presente en algunas de las ciudades, en un sistema de BRT, ¿no? Que un sistema de BRT lo que hace es tomar varias rutas, las concentra en una sola y pone estaciones cada determinado espacio, ¿no? Cada determinado metros. Generalmente se tiene el dato, y lo pueden consultar en bibliografía referente a temas de transporte público, como puede ser Cali Mayor, Molinero o algunos documentos técnicos del ITDP, que nos habla que el transporte público colectivo, las estaciones van de los 250 metros entre una y otra hasta los 500-600 metros, y en temas de transporte masivo, que ya estamos hablando de BRT, van de los 500 al kilómetro de distancia, ¿no? Y ya si habláramos de sistemas más robustos, pues van cambiando las distancias de estaciones, ¿no? Y este estudio de ascenso-descenso actualmente va acompañado de cuestiones del traqueo de la ruta. Entonces puedes ir haciendo los dos ejercicios en simultáneo. ¿Con qué me refiero al traqueo? El traqueo es subirte a la unidad y poder trazar la ruta vía GPS y generar una base de datos geoespaciales como las que comentamos en un inicio de la presentación, y poder identificar por dónde es que va la ruta y cómo es todo su recorrido, ¿no? Entonces, aquí tenemos una aplicación que se desarrolló por la GIZ en conjunto con la Secretaría de Movilidad y Espacio Público de Morelia, la cual nos permite levantar esa información, ¿no? Entonces, nos permite mapear, nos permite ver los recorridos y nos permitía conocer algunos datos relacionados a proyectos que estaba desarrollando la ciudad. Dentro de la información que se recaba, una es el nombre de la ruta, otra tiene que ver con la tarifa, otra tiene que ver con una descripción de cómo son las unidades, el tipo de unidad que tenemos y una foto de la unidad para poder identificarlas, ¿no? Porque en la calle, pues muchas veces las rutas tienen cromáticas distintas, entonces es muy valioso el poder identificar una ruta mediante una foto para poder entender qué ruta es, a dónde me lleva, cuáles son los orígenes, destinos que trae dentro de, o puestos en la parte delantera del autobús, para que sean de conocimiento para las personas. Eso es como la primera información que se requiere al utilizar la aplicación. Ya cuando vas con la aplicación a bordo, te permite ir viendo cuántos kilómetros vas recorriendo, te permite ir poniendo si son paradas establecidas o no establecidas, te permite ir registrando los ascensos y descensos en las paradas y te permite ir capturando la cuestión relacionada con las demoras que pudiera que pudiera tener el servicio, ¿no? Entonces esta es una de las aplicaciones que pues, yo podría recomendar para que pudieran hacer un levantamiento. La encuentran en la tienda de Google, ahí la pueden descargar, es gratuita. Sin embargo, hay otras aplicaciones que también pueden utilizar con relación a este tipo de análisis. Una se llama MapMap, que tiene que ver con una organización que se llama Codeando. Entonces, pues es bastante ya la tecnología que se ha realizado al respecto. Digo, aquí me faltó una cuestión importante que te permite Movidata. Cuando terminas de hacer el traqueo,
te hace preguntas con relación a la prestación del servicio para que puedas tener una cuestión de percepción de la calidad del servicio, ¿no? Entonces vas recolectando distintos datos, también te arroja una cuestión de cuánto ahorro en CO2 tuviste por haber realizado el viaje en transporte público y a lo mejor no en vehículo particular, ¿no? Entonces son de las bondades que tienen este tipo de aplicaciones y que ya nos ayudan a sistematizar mucho del trabajo, ¿no? Porque si no, pues tendrías que subirte a la combi, ir con tus hojitas llenando y tendrías que ir viendo por qué calles pasa, anotando en qué calle de frente, en cuál dio vuelta, cómo fue la vuelta, hacia dónde se dirigió y ir haciendo pues todo el desarrollo nosotros lo conocemos como derrotero itinerario de la ruta de manera manual para después irlo a trazar. Sin embargo, aquí pues ya tienes la información, la puedes subir a una plataforma, de ahí te la pueden mostrar, la puedes descargar y puedes empezar a trabajar con la información geoespacial para empezar a poder visualizarla dentro del territorio, ¿no? Y que nos ayuda a generar este tipo de estudios de ascenso y descenso, pues análisis de cobertura del servicio de transporte público, ¿no? Por ejemplo, esas son las rutas de Morelia, todo lo que ven como una manchita entre rosa y guinda tiene que ver con la cobertura de transporte público, y ya cuando sobrepones las rutas que tenemos a nivel urbano sobre el mapa, empiezas a ver que hay zonas de la ciudad que no tienen servicio de transporte público, entonces te ayuda a identificar hacia dónde tendrías que ir creciendo las rutas, qué rutas serían las que tendrías que ir creciendo, hacia dónde tiene que apuntar la cobertura del transporte público, dónde tendrías que desarrollar a la mejor infraestructura como son calles, banquetas, paradas de transporte público, semáforos y todo lo que hemos venido platicando, en qué puntos tendríamos que empezar a trabajarlo para que pues, pueda llegar el transporte público y las personas tengan cerca una alternativa de movilidad distinta al vehículo particular o a la motocicleta, ¿no? Entonces este tipo de ejercicios del traqueo y en los ascensos-descensos nos empiezan a ayudar a identificar las necesidades del transporte público en ciertas zonas de la ciudad y también nos ayudan a poder identificar y a generar estrategias como por ejemplo este mapa que generamos allá en Morelia, que tiene que ver con el transporte público y en empezar a determinar las paradas de transporte con una iconografía que ayude a identificarlas, ¿no? Entonces ya empiezas a atender las necesidades de las personas y esto tiene que ver mucho con las cuestiones que hace rato comentábamos, ¿no? De que muchas veces las personas pues tienen comportamientos raros o no quieren tomar el transporte público o cualquier cosa porque no tienen la información a la mano para poder tomar una mejor decisión a la hora de quererse mover por su ciudad, ¿no? Entonces aquí ya tenías un mapa en el cual te indicaba hacia dónde iba cada ruta, la ruta, no sé, roja corre de tal a tal y si tú estás parado en, no sé, Tres Puentes, pues aquí pasa la ruta roja, la café, la verde, la amarilla, y darle toda esa información a las personas para que puedan tomar la decisión y a lo mejor decir con la mano en la cintura, sabes que hoy no me voy en motocicleta, hoy no me voy en automóvil, hoy va a ser más sencillo que me mueva en transporte público porque ya sé que la ruta que necesito tomar para llegar a tal punto es tal, porque este mapa está puesto, en vez de la publicidad, está puesto ahí en el parabús y me va a ayudar a identificar pues cuáles son mis mejores opciones que tengo, ¿no? Entonces, derivado de todos aquellos estudios que hemos venido platicando, ya cuando haces el análisis de la información, el procesamiento y generas, identificas todas esas necesidades, tú puedes llegar a tomar decisiones para generar estrategias de este tipo que ayuden a que la gente pues tenga opciones de movilidad, ¿no?